Hola a todos y bienvenidos a Cuatro Páginas, edición de cuarentena. Llevamos más o menos 100 días, más de 100 días desde que arrancó la pandemia, todos encerrados en casa. Y el 2020 viene siendo un año bastante raro, tan extraño que parece escrito por Ray Bradbury. ¿Y quién es Ray Bradbury? Bueno, es un escritor norteamericano nacido en el año 1920 y fallecido en el 2012, hace poco, que dentro de todas las novelas que escribió se dedicó a cultivar los géneros de terror, ciencia ficción, suspenso y novela distópica. Dentro del extenso número de novelas que ha escrito tenemos a Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451, que incluso han tenido sus adaptaciones cinematográficas. Irónicamente, las novelas distópicas de Ray Bradbury terminaron sirviendo de una suerte de vaticinio de lo que iba a suceder en el futuro. Ahora, ¿por qué digo irónicamente? Porque una distopía es una realidad imaginaria tan fatal y tan adversa que no debería suceder. Por ejemplo, el primer y el segundo gobierno de Alan García, el fujimorismo. No te hagas el ciudadano responsable. Yo sé que siempre votas en blanco. Te mereces todos los presidentes que has tenido. Y con mi chino no te metas. ¿Alguien ha visto mi papel naranja? Es decir, es una realidad tan adversa que no debería suceder ni siquiera, bueno, al menos solo en la imaginación. Estas distopías o realidades imaginarias adversas en las que nos retrata Ray Bradbury en sus novelas terminaron sucediendo en la realidad, con lo cual podríamos decir que incluso Ray Bradbury ha pronosticado muchos eventos futuros e incluso parece haber escrito en 2020. Pero vamos a imaginar una distopía. Imaginemos un futuro en donde la tecnología ha avanzado tanto que para encontrarte con amigos o conversar con familiares ya no necesitas salir de casa, sino simplemente a través de una pantalla digital. Imaginemos que tampoco necesitas ir al trabajo, sino que todo es a través de una pantalla digital. ¿Quieres entretenerte? Es más, ¿quieres participar e interactuar con tu programa de televisión favorito? A través de una pantalla, en tiempo real. Imaginemos también que ya que todo, absolutamente todo lo puedes hacer a través de una pantalla, ya no tiene sentido salir. Entonces, con lo cual, basta que estés conectado a una pantalla desde tu casa y tengas una pantalla gigante en tu casa para que seas feliz y no necesites nada más en la vida. Este futuro imaginario, que se parece bastante al 2020, es el escenario en el cual se desarrolla Fahrenheit 451, escrita por Ray Bradbury, y que es el libro que vamos a reseñar el día de hoy. En este contexto que nos plantea Fahrenheit 451, sucede algo bastante particular. En la novela de Ray Bradbury nos plantea la historia de un bombero. Ahora, ¿por qué un bombero? En esta sociedad avanzada tecnológicamente, las casas ya no se incendian. Entonces, como no se incendian, los bomberos han tenido que reinventarse. Entonces, como ya no apagan incendios, porque las casas inteligentes se apagan solas, los bomberos ahora se encargan de incendiar cosas. Es decir, se han vuelto unos pirómanos. Pero no incendian cualquier cosa. Los bomberos se encargan de incendiar libros. Es decir, apenas se enteran que alguien tiene un libro en su casa, van y lo queman. Y si tiene más libros escondidos, queman toda la casa. Y si la persona se opone a esto, queman a la persona dentro de la casa. Ponle pausa al video, y ve a esconder tu colección de libros de Carlos Cuauhtémoc y de Paulo Coelho, que se me acaba de ocurrir una idea genial. En Fahrenheit 451, Ray Bradbury nos plantea un futuro distópico que se parece mucho al 2020, con algunas diferencias, por ejemplo el tema de que los bomberos no apagan incendios sino los causan, y sobre todo nos plantea la historia de un bombero en particular, de Montag. Este bombero, Montag, lleva toda su vida trabajando en el cuerpo de bomberos, valga la redundancia. Está trabajando tanto tiempo aquí que de alguna manera ya está desorientado, es decir, siente que su vida está pasando de una manera bastante monótona, es decir,
todos los días se despierta temprano para ir a trabajar a la estación de bomberos, quema libros, casas, personas si es que se oponen. Luego regresa a su casa, está frente a la pantalla, no conversa nunca con su mujer, se duerme y al día siguiente es la misma rutina. Y así suceden todos los días. Entonces, esta situación extrañamente le empieza a generar un conflicto interno a Montag, quien empieza a sospechar que algo no está bien en su vida. Es decir, empieza a preguntarse, oye, debe haber algo más que ir al trabajo y estar frente a la pantalla todos los días. Debe haber algo diferente. Sin embargo, cuando intenta hablarlo con su esposa le dice, quizás solo te hace falta entretenerte un rato en la pantalla. Entonces, parece que no puede hablarlo con nadie más porque todos, absolutamente todos, parecen estar inmersos en ese mismo sueño que a Montag le empieza a causar un poco de duda si efectivamente eso es la vida real. Entonces, cierto día que está caminando fuera de su casa, se encuentra con una adolescente. Y empieza a tener una serie de conversaciones con esta adolescente, ¿no? En un inicio, Montag aparentemente siente cercanía con ella porque como él está casado pero no tiene hijos, siente como si esta chica fuera la hija que él no tiene. Y además de esto, le causa extrañeza las ideas y la conducta de esta chica, porque recordemos que en un futuro en donde todo el mundo está con la cara pegada a una pantalla, así como tú ahorita mirando el tutorial de YouTube o lo que sea que estés haciendo con el celular, esta chica está afuera de su casa, no está con la cara pegada a una pantalla, simplemente está afuera caminando mientras caen las hojas en el otoño, teniendo sus propios pensamientos. Y este simple hecho ya le causa extrañeza a Montag, es decir, que haya alguien que esté haciendo algo completamente diferente a lo que hace todo el mundo. Y se siente quizás identificado con esta conducta de esta adolescente y empiezan a intercambiar ideas. Este intercambio de ideas hace que Montag se convenza más de que lo que está viviendo no es una vida real, sino que hay algo más. Alerta de spoiler en este momento. Finalmente se da cuenta cierto día que la chica ha muerto en un accidente trágico. Este hecho termina por desencadenar aún más la sensación que tiene Montag de este vacío existencial. Y ya cuando aparentemente está convencido de que esa no es la vida real, decide hacer algo que probablemente va a terminar cambiando el curso de toda la historia de la sociedad y de la humanidad, al menos en Fahrenheit 451. Es decir, decide conservar un libro. Este hecho de decidir actuar así subversivamente escondiendo un libro cuando está prohibido, termina haciendo que Montag descubra que existe, ya aquí empieza a ponerse bastante buena la novela, empieza a descubrir que existe una sociedad secreta, si podemos llamarla así, de gente que se dedica a esconder libros. Pero no solo a esconderlos, como tenerlos en su posesión es muy peligroso, lo que hacen estas personas es esconden el libro y lo memorizan, para luego poder trasladar ese conocimiento a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. Ahora debes preguntarte, ¿qué tanto problema con los libros? ¿Por qué está prohibido tener uno si estamos en una sociedad tan avanzada? Esta es mi parte favorita. El jefe de Montag le dice que ya casi nadie recuerda cuando empezó esta persecución a los libros, y que incluso ni siquiera hay una orden del gobierno que los prohíba expresamente. Sin embargo, los jefes del cuerpo de bomberos son los que mejor recuerdan cuando empezó todo. Así, empieza a contarle que la primera vez que quemaron libros fue luego de la independencia de los Estados Unidos, cuando Benjamin Franklin ordenó al cuerpo de bomberos quemar todos los libros de influencia británica. Pero todo empezó realmente en el siglo XX, con los avances de la radio y del cinematógrafo. A partir de ese momento, un libro entero podía resumirse en una radionovela o en una película. Todo un libro reducido a minutos. Y mientras más avanzaba la tecnología, la gente vivía más a prisa, ya nadie tenía ganas de perder tiempo leyendo un libro cuando podían verlo resumido en una película. A la gente le interesaba mantenerse entretenida, y con la llegada de las pantallas, podían acceder a toneladas de contenido en corto tiempo y sin esfuerzo. Así que no fue necesario que el gobierno prohibiera los libros.
Estos se volvieron obsoletos por sí solos. La gente vive a prisa, los autos van cada vez más rápido, las carreras universitarias se hacen cada vez más cortas. El trabajo consume casi todo el tiempo y la gente solo quiere distraerse luego del trabajo, en algo intrascendente y rápido como lo que encuentra en las pantallas. En ese momento, la sociedad se vuelve una masa homogénea, aparentemente feliz. Nadie tiene pensamientos originales o ideas críticas. Y así está bien para el gobierno. Porque el gobierno quiere que su sociedad esté feliz y despreocupada. Sin embargo, los libros hacen que la gente se pregunte cosas, se cuestione, se angustie. Los libros hacen que cada quien pueda tener sus propias ideas, y eso causa diferencias entre la gente, que unos se crean superiores a otros. Esto crea desigualdad. Por eso, es deber del gobierno evitar que esto ocurra, así se le asignó la misión a los bomberos. La de custodiar la tranquilidad quemando libros. Yo debería conducir este programa, 1000 me gusta y me apodero del canal. Otro problema grande al que se enfrenta esta pequeña sociedad secreta es de que finalmente la mayoría de personas en este futuro distópico que se parece al 2020 está feliz, está bastante, si pudiésemos llamarle felicidad a esto, está bastante conforme con la vida que tienen. Es decir, nadie quiere arriesgarse teniendo un libro en su casa porque ni siquiera lo van a leer, porque están muy entretenidos con una pantalla. Entonces, más allá de la prohibición del gobierno, la gente está conforme con lo que está viviendo. Sin embargo, hay algunos, como los miembros de esta sociedad secreta y montaje, que ya empiezan a despertar y a darse cuenta que es necesario tener su propia visión crítica de la vida. Es decir, que nadie les diga de qué trata el Quijote, sino leerlo, sacar sus conclusiones y quizás discrepar con lo que dice el resumen en la pantalla. Ya no les cuento más. Ese es el argumento principal de Fahrenheit 451, que es una novela bastante interesante porque, como decía, el contexto o el futuro distópico que narra se parece mucho al 2020, demasiado, y porque además tiene un mensaje bastante subversivo, pero entre líneas. Este mensaje que nos trae Fahrenheit 451 no es el de un gobierno opresor que le prohíbe a la gente leer, sino es el mensaje de una sociedad conformista, es decir, una sociedad que vive o en el paraíso de la tecnología o en el infierno del conformismo. Es una sociedad que, imaginemos que el gobierno no hubiese prohibido leer libros o no leer libros, seguramente ellos estarían súper felices con eso porque están todo el día con una pantalla enfrente de la cara, todo el día, sin tener sus propias ideas, sin cuestionarse nada, simplemente siguiendo con sus vidas rutinarias, monótonas y sin plantearse ninguna pregunta sobre ningún aspecto en particular de la vida. Entonces, esa crítica bastante sutil que hace Ray Bradbury en Fahrenheit 451 finalmente termina haciendo que la novela sea interesante, además de, bueno, particularmente a mí me gustan las novelas distópicas, de ciencia ficción, y que tratan y que tienen estos temas, ¿no?, sobre sociedades secretas, teorías conspirativas y cosas así. Así que Fahrenheit 451 es una novela muy interesante, y lo más importante es de que está escrita en un lenguaje bastante sencillo. Es decir, no vas a encontrar términos súper rebuscados, sino está en un lenguaje completamente coloquial. Y además es una novela cortísima. La novela no tiene más de 180 páginas, 150 páginas. Así que la podrías acabar fácilmente en un par de días, un par de horas, dependiendo cuánto tiempo te dediques a leer. Pero sabemos bien que no lo vas a leer, buscarás la adaptación cinematográfica en Netflix o el resumen en Wikipedia, y luego pasarás un par de horas en TikTok e Instagram. Más tarde, te informarás con las noticias de Facebook y pondrás tus filtros del Día del Orgullo LGTB o el de Black Lives Matter o lo que sea que las redes sociales te digan que está de moda. Ahora dime qué se siente vivir en el infierno del conformismo, siguiendo a la manada como una oveja más. Dime qué se siente ser uno más en la masa. Antes de irte a continuar con tu vida insípida, no olvides suscribirte al canal. Ya que si no lees ningún libro, al menos entérate del resumen aquí.